Hola de nuevo y bienvenidos a la segunda parte del vídeo de introducción a la visión artificial. Como ya comentaba en la primera parte de esta serie de dos vídeos, en esta ocasión voy a hacer un breve resumen de la ponencia que el año pasado tuve la ocasión de compartir con muchos de vosotros en Cyberwall. Y como también dije ya al principio, pues la idea es poder hacer llegar esta pequeña apertura al mundo de la visión artificial con inteligencia artificial a todos aquellos que el año pasado pues no pudieron estar allí. Comentaros que no va a ser un vídeo excesivamente técnico, de hecho simplemente van a ser cuestiones, pequeñas pinceladas, cuestiones muy puntuales que os van a hacer una idea de en qué consiste, o sea, que consiste el tema de visión artificial aplicándole algo de inteligencia artificial. En concreto, lo que vamos a ver es cómo ser capaces de enseñar a un ordenador a que detecte las diferentes personas que tienen un vídeo. Bien, pues comencemos. Antes de nada, bien, antes de nada vamos a sentar las bases de lo que es la inteligencia artificial y lo que es el machine learning. Son dos conceptos que suelen ir de la mano, siempre que se habla de uno se habla del otro, ¿no? Pero que tienen pequeños matices el uno del otro. Bien, ¿cuándo surge el concepto de inteligencia artificial? Pues este concepto surge en el año 56 por un matemático informático llamado John McCarthy. John McCarthy, entre muchos de los logros que consiguió durante su carrera como investigador, fue la creación del laboratorio de inteligencia artificial del MIT, del famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él dio la primera digamos, definición moderna de lo que es inteligencia artificial y la acuñó de la siguiente manera: como el estudio y el diseño de sistemas inteligentes, ¿vale? Entendiendo por sistemas inteligentes aquellos que pueden llegar a percibir su entorno y, en función de ello, tomar algún tipo de decisión, de manera similar a como lo haría el ser humano. En el caso del ser humano, bueno, pues en función de lo que pueda ir encontrando en su entorno, pues y de la misma manera, pues, podemos tomar una determinada decisión, ¿no? Si voy a cruzar la calle, miro izquierda y derecha, si veo que no vienen vehículos y si veo que el semáforo está en verde para un peatón, pues puedo tomar la decisión de pasar, ¿no? Pues de la misma manera, pues se le puede dotar a una máquina, a un ordenador de ese nivel de inteligencia. Entre los logros que también consiguió este señor, o más que logros, se le da lo siguiente, y es que ya a finales de los años 50, a principios de los años 60, él ya intuyó o él ya se adelantó a que muy probablemente en algún momento de la historia de la computación se iba a poder ofrecer computación como servicio. Es decir, se iban a poder poner máquinas de manera que se pudieran utilizar para computación, ¿no? Hoy en día es algo que es una realidad. Es una realidad. Además, también este señor se adelantó a su tiempo a la hora de definir que en un momento dado de la historia, pues también él preveía que el software iba a ser también un servicio, lo cual está plenamente presente en nuestros días, ¿no? Desde hace 15 o 20 años, tanto por una parte se ofrece computación, o se puede alquilar computación a través de servidores que están de manera remota, es lo que podemos conocer incluso como la nube, y por otra parte también tenemos servicios en remoto, ¿no? Servicios también en cloud que bueno, cualquier servicio de streaming de música, de streaming de vídeo, de los que hoy en día utilizamos. Entonces, haceros una idea de los años 60, cuando la informática apenas estaba empezando, pues este señor ya vislumbró ese futuro que para nosotros es el presente. Bien, tras, eh, tras McCarthy, ¿vale? Pues tenemos a Arthur Samuel. Arthur Samuel podemos decir que fue el padre del Machine Learning. El Machine Learning, el objetivo que tiene es enseñar a una máquina,
¿vale? Enseñar una máquina sin que de manera explícita se le haya programado para hacer una determinada tarea. Es decir, presentamos a la máquina una serie de problemas y ella lo resolverá una vez. Cuando lo resuelva una segunda, cuando lo resuelva una tercera, cuando lo resuelva una cuarta, irá perfeccionando de manera similar a como lo podría hacer una persona. Pues ese es el concepto de Machine Learning. A este señor, a Arthur Samuel, pues se le da también uno de los grandes hitos de la informática. Él trabajó en el primer ordenador de IBM y una de las características que tenía aquella máquina fue que tenía un videojuego de jugar a las damas. Bien, pues ese videojuego tenía la capacidad de aprender de los movimientos de los contrincantes. Entonces, a medida que el usuario jugaba con el ordenador, o contra el ordenador, mejor dicho, el ordenador aprendía y tenía capacidad para ir mejorando. Pues bien, eso fue uno de los hitos, ¿no?, que consiguió también este señor. Además, hoy en día, bueno, sabemos que tenemos Machine Learning por todos los sitios, ¿no? Es un concepto muy arraigado ya en nuestro día a día. Otro de los hitos que podemos dar como ayudante, o como que ha ayudado, ¿no?, a que esto sea posible es la creación de Internet, ¿no? Internet genera ingentes cantidades de información de manera diaria, y los investigadores, los técnicos de computación, ingenieros, pues se hacen uso de este tipo de datos para recopilar información, para recopilar datos y llevar a cabo procesos de Machine Learning. Esto ha hecho que cada vez más cualquiera de nuestros dispositivos, del teléfono móvil, al ordenador, una televisión, pues sean capaces de tener este tipo de tecnología. Bien, ahora vamos a pasar a un plano algo más técnico, bien, pero no por ello más difícil, porque como ya comentaba al principio, va a ser muy liviano, ¿vale? Simplemente quiero que con este vídeo tengáis un primer acercamiento a este tipo de conceptos. Bien, los algoritmos de Machine Learning tienen dos grandes clasificaciones. Por un lado, algoritmos supervisados, y por otro lado, algoritmos no supervisados. ¿Qué quiere decir un algoritmo supervisado o aprendizaje supervisado? Bien, pues lo que quiere decir es que para que nosotros podamos enseñar a un ordenador a tomar ciertas decisiones o a resolver problemas, nosotros tenemos que enseñárselo previamente, ¿no? Entonces, en el caso del aprendizaje supervisado, le vamos a dar problemas y la solución al problema, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un filtro de spam, como ahora también vamos a ver. Bueno, pues en el dataset que nosotros le llamamos, que es ese conjunto de entrenamiento donde le vamos a decir al ordenador cuándo un correo es spam y cuándo no, pues eso hay que etiquetarlo. Ese etiquetado consiste precisamente en decirle: cuando el correo tenga esta característica, venga de este tipo de dirección de correo electrónico, tenga este remitente, venga de esta IP, tenga este tipo de palabra clave dentro del cuerpo, lo voy a clasificar como spam. O cuando no tenga nada de eso, como no spam. Bien, pues eso es lo que se conoce como aprendizaje supervisado. Bien, en el caso del aprendizaje no supervisado, pues nosotros le damos el conjunto de información al ordenador y él va a tener que sacar características clave que permitan diferenciar diferentes comportamientos o diferentes clústeres dentro del conjunto de datos. Bien, dentro del aprendizaje supervisado, pues tenemos algoritmos que se conocen como clasificación, algoritmos de regresión también, y dentro del aprendizaje no supervisado tenemos algoritmos de clustering y algoritmos de reducción. Bien, en el caso del aprendizaje supervisado, bueno, como os comentaba, pues permite llevar a cabo la clasificación de datos en base a unos parámetros iniciales. En este caso, el ejemplo típico que siempre se pone es el ejemplo de clasificación de spam. Como yo decía, bueno, pues se incluyen en el sistema una serie de correos y se etiquetan, ¿vale? De manera que se entrena al equipo, y en una fase posterior, cuando ese equipo ya está entrenado, se le pone delante un correo electrónico sin etiquetar, sin decirle si es o no es spam, y el equipo, el ordenador, va a tomar la decisión de si lo es o no lo es. Básicamente así es como funciona cualquier bandeja de correo electrónico de las que utilizamos hoy en día. Gmail, Hotmail, Outlook, funcionan así.
llevan por detrás este tipo de algoritmos y es como son capaces de llevar a cabo una clasificación. Bien, por otra parte, tenemos los algoritmos de regresión. En un algoritmo de regresión lo que hacemos es ajustar una recta a una serie de puntos. Llevándonos esto a un lenguaje más natural, en qué se puede traducir? Bien, pues imaginemos otro ejemplo típico que se pone en este tipo de problemas, un problema en el que tenemos una agencia inmobiliaria y tiene pisos o casas a la venta. Bien, pues cada piso o cada casa va a tener una serie de variables que la definen. El tamaño en metros cuadrados, número de habitaciones, la zona, por ejemplo. Puede tener también si tiene piscina, si tiene zonas verdes, si tiene garaje, la planta. Bien, todas esas variables van a conformar el precio final, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros vamos a comprar un piso o una casa, dependiendo de la zona, dependiendo de la habitación, dependiendo de todas las variables que ya he mencionado, pues va a tener un precio o va a tener otro. Bien, pues en cierta medida esas variables están correlacionadas y el uso de este tipo de variables pues nos pueden ajustar de una manera relativamente precisa el precio. De manera que, teniendo todas estas variables, podamos decir qué precio tiene una vivienda. Bien, pues esto se puede hacer a cabo o se puede llevar a cabo mediante una recta de regresión. Bien, por otra parte, entramos en la pata de los algoritmos o el aprendizaje no supervisado. El ejemplo típico es el algoritmo, el algoritmo de un algoritmo de clustering. Bien, en un algoritmo de clustering, los datos que tiene el algoritmo no tienen etiquetado ninguno. Simplemente nos ofrece un conjunto de datos y a priori no sabemos a qué pertenece. Quizá para un ser humano, pues viendo todos los datos encima de la mesa, pues podría ser fácil hacer una clasificación. Podemos hacer una clasificación por cualquier tipología que se nos ocurra. Por ejemplo, una clasificación que se me viene a la cabeza, ¿vale? Y una clasificación que hace ya tiempo trabajé al principio de mis inicios investigadores. Algoritmo de clasificación de colores. Hay un algoritmo que se llama el algoritmo de Bachelor y Wilkins. Ese algoritmo pues, me permite hacer clasificación y yo lo utilizaba para clasificar colores. Entonces, bueno, determinaba una serie de rangos para cada color y automáticamente el sistema era capaz de decirme, pues esto es color rojo, esto es color verde, esto es color amarillo. Pues de la misma manera podemos clasificar, igual que clasificamos colores, podemos clasificar cualquier otra cosa que se le presente al sistema de manera relativamente automática. Bien, perfecto. Luego, por otra parte, hablábamos de algoritmos de reducción. Aquí, si volvemos atrás en la diapositiva, algoritmos de reducción. Este tipo de algoritmos lo que llevan a cabo es, por ejemplo, hablábamos de que teníamos el ejemplo del tema inmobiliario, en el que teníamos una serie de casas, una serie de pisos y todos ellos con X variables, tamaño de la vivienda, zona, altura, garaje sí o garaje no, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues existen determinados problemas en los que todas estas variables son de tal número, o sea, son un gran número de variables, que resulta difícil de llevar a cabo computación con ellas. Entonces hay una serie de técnicas que se llaman técnicas de reducción, y no voy a entrar mucho más, porque hay algoritmos concretos que lo realizan. Entonces estas técnicas de reducción lo que hacen es ver qué variables están correlacionadas unas con otras y reducen la dimensionalidad de ese espacio. Es decir, imagina que tenemos pues, 10 variables que definen una vivienda, pues aplicando una serie de algoritmos de reducción, pues a lo mejor podemos tratar el problema como un problema de 4 variables, lo cual pues, puede llegar a simplificar en gran cantidad el problema desde el punto de vista computacional e incluso la precisión del resultado pues, podría mejorar. Bien, dentro de todos estos algoritmos tenemos también lo que se conoce como redes neuronales, que muchos de vosotros pues también lo habréis escuchado. Una red neuronal es un problema de clasificación. ¿Por qué? Porque el objetivo de la red neuronal es, dadas unas entradas, me proporcionará una salida. Es decir, como estamos viendo aquí en este GIF,
Pues tenemos una entrada que va a ser la fotografía de un perro o la fotografía de un gato. Bien, pues la pasaremos a la red neuronal y va a haber una serie de entradas, una serie de nodos y una serie de conexiones. Esas entradas, esos nodos, esas conexiones se van a configurar de manera tal que cuando a la entrada tengamos la foto de un perro o de un gato o de cualquier otro animal, la salida sea la etiqueta que corresponde a esa fotografía. En este caso, un perro o un gato. Bien, vamos a andar un poquito más en cómo funciona la red neuronal. Como estáis viendo, dentro de la red neuronal tenemos una serie de nodos. Y a estos nodos tenemos una serie de salidas que serán para este nodo. Esto es una salida, pero para este otro es una entrada. Bien, pues tanto los nodos como los enlaces se van a configurar con unos valores. Cada nodo va a tener una función matemática asociada. Y no profundizaré mucho más en ello. Simplemente, dependiendo de la entrada, pues la función matemática va a dar un valor u otro. ¿Qué va a ocurrir eso? Que cuando se configure esa red, la configuración de cada uno de estos enlaces y cada uno de estos nodos van a permitir que la salida, pues, por ejemplo, sea perro. ¿Cómo va a ser eso? Pues a la entrada de una fotografía de un perro se activarán determinados enlaces y permitirán la etiqueta perro al final. Bien, parece sencillo. Bien, vamos a hacer un siguiente paso, ¿vale? Pero podríamos preguntarnos cómo se entrena la red para que eso sea así. Pues bien, la red se entrena con un estado inicial, a cada nodo y a cada enlace se le da una serie de valores y se lanza a la red. Se pone un perro en la red y decimos, ha salido gato. Mal, la red no lo ha hecho correctamente, evidentemente. Vale, pues en ese caso entra en juego un algoritmo que se llama backpropagation, o sea, propagación hacia atrás del inglés, que lo que va a hacer es, en función de la salida errónea que ha tenido el algoritmo, volver atrás y reponderar todos los valores de los nodos y de los pesos de los enlaces. De manera que volveremos en una segunda iteración, volvemos con perro, se activará todo el conjunto de la red neuronal y veremos qué nos ha dado en la salida. Ese proceso se repite de manera iterativa hasta tener una confiabilidad de la red, pues dependiendo de nuestra necesidad, ¿no? Digamos, pues quiero un 90% de efectividad, pues se configurará la red hasta que ello sea así. Una vez que esa red haya sido entrenada, es decir, que cada uno de esos pesos y nodos se hayan configurado, pues ya siempre le pasaremos un perro, un gato, un loro, cualquier animal, y la etiqueta, en teoría, debería salir correctamente. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿solo sirve para clasificar animales? No, puede clasificar muchísimas cosas. De hecho, este tipo de sistemas, bueno, pues se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones, como por ejemplo altavoces inteligentes, navegación autónoma en vehículos, que cada vez está mucho más en auge, traducción automática, detección temprana de desastres, bien, y clasificación de imágenes. En nuestro caso vamos a utilizarlo, bueno, no concretamente una red neuronal, vamos a utilizar un avance o una mejora de las redes neuronales en clasificación de imágenes. Bien, ¿cómo vamos a llevarlo a cabo? Pues lo que vamos a clasificar nosotros van a ser rostros humanos, caras. Vamos a ser capaces de determinar un rostro humano dentro de una fotografía, dentro de un vídeo, y la finalización de mi algoritmo me va a decir, primero, dónde está esa persona dentro de la imagen, y segundo, a quién corresponde esa sección, esa fotografía. Vale, vamos a empezar. Lo primero que se tiene que llevar a cabo para ese proceso de clasificación de rostros es un reconocimiento facial. ¿Vale? ¿En qué consiste? Pues consiste en, dentro de una imagen, ser capaces de determinar dónde hay un rostro humano. ¿Vale? En principio, una tarea que para el ser humano es fácil. Nosotros nos dan una fotografía y decimos aquí, aquí, aquí hay una persona. Bien, fácil, pero no para un ordenador. En un ordenador hay que implementar, hay que diseñar una serie de algoritmos para que puedan tener esa funcionalidad. El primero de ellos, ya lo hemos visto, el filtro HAR, que vimos en la primera parte de esta serie de vídeos y que fue desarrollado por los investigadores Viola and Jones. El segundo, que es el que vemos en la pantalla,
es el Histogram of Oriented Gradients, que es un algoritmo que trabaja con las derivadas de las direcciones presentes en la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Llevándolo a un lenguaje mundano. Lo que quiere decir es, si os fijáis en la imagen, tenemos aquí la imagen de Obama, ¿vale? Y a priori pues hay una serie de características que la determinan. Por ejemplo, la forma del pelo, las cejas, la nariz, la boca. Bien, pues todo ello, desde el punto de vista matemático, genera una serie de gradientes que me indican la dirección hacia dónde va el contorno de la imagen. Bien, pues todo eso se puede aplicar a todos los píxeles de la imagen y podemos determinar cuáles son los gradientes. Bien, ¿qué resultado me da? Pues el resultado me da una imagen parecida a esta. En este tipo de imagen, bueno, pues se puede ver perfectamente que hay una serie de características que identifican a un rostro humano. Bien, a priori no podríamos saber qué persona es, pero sí podríamos saber que se trata de una persona. Tenemos los ojos, tenemos la nariz, la boca, parte de la frente y el pelo. Bien, pues en eso se basa el algoritmo HOG para determinar dónde dentro de toda una imagen hay una persona. Evolución. Pues la evolución que tenemos hoy en día es Deep Learning. Deep Learning es una mejora de la red neuronal que me permite llevar a cabo, como vamos a ver ahora, este tipo de tarea. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, eh, quisiera dejaros de manifiesto a lo largo de toda la historia de reconocimiento facial, incluso hoy en día, de cuáles son las mayores dificultades a las que los investigadores e ingenieros se han encontrado para llevar a cabo este proceso. ¿Vale? El primero de ellos, bueno, pues la detección de varias caras en una misma imagen. Este proceso está ya ampliamente superado. Bueno, de hecho, cualquiera de vosotros cogéis vuestro teléfono móvil, ¿no? Y cuando hacemos una foto o cuando vamos a hacer un selfie es capaz de detectar varias caras en la imagen. Bien, superado. Segundo, este ya si es algo más complejo, bueno, si yo en principio veo la cara de Obama de frente, como la estoy viendo en la foto, bueno, el histograma de gradientes, bueno, pues sí, vemos la persona y podríamos determinar si incluso se trata de la misma persona, pero si ya veo la imagen desde un lateral, es tan sencillo. Ya no es tan sencillo para una máquina, a veces incluso no es ni para un ser humano. A veces incluso vemos dos fotografías de una misma persona y cuesta distinguirlas. Más aún si han pasado, por ejemplo, varios años, tiene corte de pelo, pues imaginad cambiarle la posición de la fotografía. Se hace más complejo, ¿no? Pues de la misma manera para un sistema informático. Siguiente, detectar las características que hacen única a una cara. Bien, lo ideal sería determinar para cada rostro una serie de características que lo hagan totalmente único, de manera que si la fotografía de Obama da una salida, pues la mía va a dar otra. Y lo ideal es buscar, o como se ha hecho hasta ahora, intentar buscar las técnicas que siempre que apliquemos en la fotografía de una misma persona, ojo, no la misma fotografía de una persona, no, no. Podemos tener varias fotografías de una misma persona en momentos diferentes, con ambientes lumínicos diferentes, con perspectivas diferentes, en épocas del año diferentes, evidentemente, que va a cambiar también las características de esa imagen. Pues teniendo todas estas fotografías diferentes, lo ideal sería que siempre diera el mismo resultado, es decir, siempre sacara las mismas características de la persona. Bien, eso también es un problema que ha sido complejo de resolver y bueno, cada vez más se va afinando como ahora os voy a enseñar en la siguiente diapositiva. Bien, y por último, que es el que vamos a abordar aquí también en este pequeño vídeo, bueno, pues basándonos en esa serie de características que cada persona va a tener, bueno, pues ser capaz de decir, pues esta persona es Carlos Loureiro, o esta persona es Casimiro Nevado, o esta persona es José María Castillo, por ejemplo. Bien, pues sigamos. Bueno, como bien comentaba antes, vamos a utilizar una evolución del concepto de red neuronal. En este caso utilizamos Deep Learning. Deep Learning es una iteración al concepto de, como ya he dicho, de red neuronal,
en el que se hace una clasificación de una manera similar. Vemos en la parte de arriba de la fotografía, ¿vale? Un machine learning de tipo tradicional. Bueno, pues como podría ser el tema de red neuronal. Primero, tenemos una entrada, realizaríamos una serie de clasificación de características fundamentales de lo que se le está presentando a la red, ¿no? Pues en este caso es la foto de un perro, la foto de una persona. Se llevaría a cabo un proceso de clasificación, que ya sabemos de qué se trata, y por último el sistema me va a decir si se trata de un perro o no se trata de un perro o de cualquier otro tipo de objeto que tengamos en la escena. Bien, avanzamos a la siguiente etapa. Deep Learning. En Deep Learning voy a pasarle mi imagen, mi perro, mi persona, a la red. En este caso Deep Learning, a diferencia de una red neuronal tradicional, tiene la bondad o tiene la facilidad de hacer una extracción de características de manera automática. En estadios anteriores teníamos que llevar a cabo extracción de características con determinados algoritmos o incluso en base al juicio de la persona que estaba programando el sistema. Bien, pues con Deep Learning no vamos a hacer eso. Le vamos a decir al ordenador, te paso la imagen y tú te vas a encargar de decirme o utilizar para ti mismo cuáles son las características fundamentales de esa imagen, de manera automática. Entonces, probablemente el sistema va a ver características que incluso a nosotros de manera visual pues, van a pasar desapercibidas, pero ojo, que pueden ser fundamentales para clasificar algo de manera correcta. Bien, pues haciendo uso de ese sistema vamos a clasificar, pero en este caso no vamos a clasificar si es un perro o no. Vamos a cambiar el paradigma y le vamos a decir, vale, cuando clasifiques no me vas a dar una etiqueta, me vas a dar un vector de 128 elementos. Bien, ¿y cómo vamos a entrenar la red? Pues la vamos a entrenar en base a la siguiente fotografía. Voy a entrenar mi red de manera tal que cuando le pase la fotografía de la misma persona, por ejemplo aquí tenemos a Elon Musk, el, el creador de Tesla y muchas otras compañías, ¿vale? Pues cuando le pasemos una foto de este señor, pues siempre el vector de 128 elementos resultante va a ser, probablemente no sea el mismo, pero sea prácticamente idéntico. Bien, ¿qué consigo con eso? Con eso consigo lo que mencionaba previamente, y era que cuando presentemos diferentes fotografías en diferentes estados, con diferentes cantidades de luz, etcétera, 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 de la misma persona, que ese vector sea prácticamente similar o prácticamente idéntico. De manera que, sin lugar a dudas, vamos a poder decir, esta fotografía corresponde a esta persona. Perfecto. ¿Y cómo vamos a entrenar la red? Pues la vamos a entrenar de la siguiente manera. Le vamos a pasar tres fotografías. Una de una persona que no es la que queremos clasificar, en este caso Mark Zuckerberg, y dos fotografías de Elon Musk. Bueno, pues se va a, a optimizar la red, a entrenar la red para que siempre esas dos fotografías que son iguales cada vez estén más cercanas desde el punto de vista del vector de 128 elementos y la tercera fotografía de la persona que no tiene absolutamente nada que ver sea más distante. Con esto se consigue que cada vez que insertemos una foto de la misma persona, bueno, pues su vector característico con esos elementos característicos sea muy similar, prácticamente idéntico. Bien, ¿cómo nos llevamos esta forma de proceder, o sea, esta forma de clasificar las imágenes a un sistema real? Bien, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. En lugar de clasificar la etiqueta de es esta persona o es esta otra, yo voy a tener una base de datos de etiquetas. Entonces voy a clasificar y me va a salir una etiqueta. Ahora yo me voy a ir a mi base de datos y voy a comparar con todas las etiquetas que tengo. Y la más cercana va a ser la que me va a determinar qué persona es. ¿Vale? Pues imaginemos, volvemos al ejemplo de Obama. Bien, pues yo voy a coger, voy a recortar la cara, ¿vale? Es el proceso que se está mostrando aquí. Tengo la imagen de Obama y la imagen pues, de otra persona. Puede ser un escolta, puede ser un cámara, puede ser lo que sea.
Bien, luego yo cojo la fotografía de esas dos personas. Recordemos que para el ordenador el simple hecho de encontrar la persona en la fotografía ya era un problema ya resuelto. Por otra parte, bien, una vez tenemos la fotografía de esa persona, vamos a pasarlo a la red para que de Obama genere un vector de 128 elementos característicos, de manera que ahora con ese vector yo me iría a mi pequeña base de datos, compararía y diría, hay un vector de 128 elementos que coincide con este. Bueno, pues el ordenador me va a decir que es Obama. Bien, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Bueno, pues aquí vamos a utilizar parte de lo que aprendimos en el primer vídeo. Por una parte, OpenCV. Bien, OpenCV me va a servir para todo lo que es tratamiento de imágenes. Con dlib puedo optimizar el proceso de recorte, o sea, de detección de la persona de imagen, recorte dentro de ese fotograma y comparación. Sigamos. Entonces, vamos a hacernos un esquema de concepto para ver qué va a hacer el sistema. Primero vamos a tener un dataset. Ese dataset va a tener, o sea, un dataset de entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo antes de poder clasificar correctamente, yo voy a tener que enseñar al ordenador en base a un etiquetado, ¿vale? Por eso aquí en este caso vamos a trabajar con un aprendizaje supervisado. Vamos a enseñar al ordenador cada persona con qué vector característico la vamos a relacionar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, pues yo aquí voy a utilizar el mismo ejemplo que el año pasado utilicé en Cyberwall. Era un ejemplo en el que ponía un capítulo de la serie Big Bang Theory. Bien, entonces dentro de ese capítulo, bueno, pues aparecen varios personajes. Pues antes de realizar nada, yo fui a Google o a Bing o a cualquier otro buscador y personaje por personaje fui haciéndome una carpeta con todas sus fotografías. Perfecto. Pues a lo mejor de Sheldon Cooper, 50 fotografías. De Leonard Hofstadter, otras 50. Y así con todos los personajes de esa serie. Perfecto. ¿Para qué las utilizo? Bueno, pues las utilizo para pasarlo con mi red de Deep Learning. Va a hacer de todas esas fotografías, va a hacer el vector característico y con eso va a formar una base de datos de relativa, bueno, pues este vector característico corresponde a Sheldon Cooper, este vector característico corresponde a Leonard Hofstadter, por ejemplo, y así sucesivamente. Perfecto. Ya tenemos ese proceso. Bien, pues ese proceso de asociar una determinada imagen a un determinado vector es lo que se conoce como encoding, codificación. Perfecto, y una vez que ya tenemos eso, ya tenemos en este punto, ya tenemos al sistema completamente preparado para reconocer. Pues en base a esos vectores iniciales que yo tenía de entrenamiento, ahora pasaré una fotografía, un fotograma de la serie en concreto que estamos trabajando. Ya digo, podría haber sido cualquier otra cosa, podréis utilizarlo con fotografía vuestra, podéis utilizar una película, otra serie, lo que se os ocurra. Bien, pues ya lo utilizaremos para detectar personas en esa imagen. Bien, aquí voy a hacer os he puesto un pequeño vídeo, ¿vale? Me hubiera gustado hacer un ejemplo en tiempo real, pero no ha sido posible debido a las limitaciones técnicas que el sistema de grabación que hemos utilizado en Cyberworld pues nos impone, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se ha llevado a cabo es la ejecución de un vídeo de la serie Big Bang Theory, como ya bien he comentado, sobre una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica Nvidia pues, RTX 2070. Con esta tarjeta gráfica lo que conseguimos es acelerar el proceso de computación del vídeo. ¿Podríamos haberlo utilizado con procesamiento solo CPU? Sí, también se puede utilizar solo en CPU. ¿Problema que plantea? Bueno, el problema que plantea es que no nos puede asegurar con el tipo de vídeo que estamos utilizando, el tamaño de vídeo que utilizamos, que tengamos unos 20-24 fotogramas por segundo. Entonces, fruto de ello, bueno, pues yo decidí hacer esta prueba de concepto haciendo uso de funciones que llevan el tratamiento de la imagen a GPU. Bien, y aquí tenéis el pequeño vídeo. ¿Vale? Como veis, aparecen una serie de personajes de la serie
Y bueno, el sistema lo que va a ir haciendo, el funcionamiento que tiene es el siguiente. Decíamos que teníamos ya la base de datos de etiquetas. Perfecto. Entonces el sistema en tiempo real lo que está haciendo ahora es cogerse fotograma a fotograma, detectar la cara de cada una de esos personajes, cada una de esas personas, sacar el vector característico y comparar con la base de datos. Y en función del número o el vector que más se acerca a lo que tiene en base de datos, pues etiquetará. Como veis, tiene en algunos, o sea, la gran mayoría del tiempo está funcionando perfectamente, reconoce sin ningún tipo de problema, pero en algunos casos, bueno, pues puede tener una pequeña variación en cuanto al etiquetado que da. Eso perfectamente se puede corregir, o sea, cuando estamos clasificando, bueno, pues diremos, si este personaje no se reconoce por una enzima de un 95% de fiabilidad, me lo puedes poner, pues, por ejemplo, como desconocido. Y todo eso se puede mejorar, de manera que en diferentes iteraciones, en diferentes mejoras de nuestro algoritmo, pues podamos al final tener un sistema lo más robusto posible. Y bien, con esto finalizo mi exposición, que espero que os haya gustado. Y bueno, y ya no sin antes, quisiera dejaros una referencia, ¿vale? Una referencia, bueno, porque a mí cuando hago este tipo de cuestiones, este tipo de pruebas de concepto, pues me gusta utilizar. Evidentemente Python, como no podría ser de otra manera, es el lenguaje de desarrollo que he utilizado. OpenCV, que es la librería de tratamiento gráfico, que me permite hacer, bueno, pues, todo lo que hemos visto, ¿no? En la primera parte del vídeo. Y por último, quisiera recomendaros, y además muy especialmente, deciros que no me llevo ningún tipo de comisión por ello, esta página web, PyImageSearch. Es una web en la que un chico pues ha montado casi una empresa, ¿no?, dedicada a la transmisión del conocimiento en visión artificial. Podéis encontrar todo tipo de ejemplos, incluidos con código, sobre visión artificial. Entonces, lo explica todo muy bien, todo paso por paso, y podéis utilizarlo para iniciaros en este mundillo. Y por ello, bueno, lo he visto totalmente recomendable, con independencia de que si alguno de vosotros queréis contactar conmigo a través de Twitter. O sea, mi Twitter es, aquí lo podéis ver debajo de la ventanita, jmcastillosec. Si alguno de vosotros queréis contactar conmigo para preguntarme cualquier tema relacionado con el tema del vídeo, o con cualquiera de las referencias que os di al principio del primer vídeo, donde decía más o menos en lo que he trabajado yo los últimos años, tenía algún tipo de duda, podéis hacerlo con total confianza. Bien, y bueno, pues con esto finalizo la exposición de este vídeo, no sin antes agradeceros el haberlo visto. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en Cyberworld. Un saludo.